una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del sol. Feliz año, amado hermano, amada hermana. Quizás no hemos tenido la oportunidad de estar en contacto anteriormente a este tiempo, así que quisiera desearte que el nuevo año te traiga las mejores bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Sabes que a nuestro Dios le gusta anticiparse y hay bendiciones que Él prepara con tiempo.
y las prepara con mucho amor, con mucho cariño, como una madre que prepararía un plato delicioso para sus hijos que están regresando a casa, ¿no es cierto? Nuestro Dios se especializa en preparar bendiciones. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, decía Jeremías en su libro de Lamentaciones. Y quisiéramos en este día volver a mirar a una de las facetas de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera invitarte a que miráramos esta nueva faceta que vamos a hablar hoy, uno de los títulos que Jesús se designa a sí mismo. En realidad es un trío de designaciones que Jesús hace acerca de sí mismo. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 6. San Juan, capítulo 14, verso 1 hasta el 6, y allí Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que estemos en el mismo lugar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar. Padre amado, qué bueno es saber que hay un camino que podemos tomar para llegar a ti, que es un camino verdadero, que es un camino que nos trae vida, es la senda de una vida que contigo la podemos caminar. Señor, ayúdanos, danos la mente de Cristo, porque tú conoces las necesidades más profundas de nuestro corazón, y es la de conocerte mejor a ti, caminar contigo y agradarte. Así que por medio de tu Espíritu, háblanos ahora, en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Hay un hambre y una sed dentro de ti que no la puede saciar el agua y no la puede saciar el pan, porque es una necesidad profunda espiritual. Es una necesidad tan profunda que solo la puede satisfacer Dios mismo. Solo Él puede satisfacer la sed espiritual y solo Él puede satisfacer nuestra hambre de sí mismo. Pero esto es lo interesante. Si tú la sientes, tú la conoces. Y si tú la tienes y la conoces, es porque Dios la está poniendo en ti. Dios pone hambre y sed en nosotros de Él para llevarnos a un encuentro con Él. Es como si Él nos diera una llamada y nos citara. Y ese timbre que escuchamos de ese teléfono es esa sed y esa hambre que sentimos. Nada es más desesperante que tener esa sed y esa hambre de Dios y no poderla satisfacer. Me recuerda el mito de Tántalos. Era un mito de los griegos. ¿Te acuerdas de Tántalos? Era un rey que cometió un gravísimo error frente a los dioses. Él le dio a los hombres los secretos de los dioses y los dioses lo castigaron. Y lo pusieron en el río Hades, y allí él tenía el agua que solo le llegaba hasta el mentón y no sobrepasaba, pero él a veces tenía mucha sed. Pero aquí estaba el castigo. Cuando él tenía sed y él quería bajar para tomar agua, el agua bajaba y él nunca podía saciar su sed. También los dioses habían puesto un árbol con frutas que estaban delante de él, y él siempre las contemplaba, y cuando él estiraba las manos subían y él nunca las podía tener. Era como si la mitología griega nos estuviera diciendo que a veces las necesidades más profundas de nosotros parecen imposibles de satisfacerse, porque cuando más tratamos de satisfacerlas no podemos hacerlo. Muchas veces nosotros sentimos ese vacío y lo buscamos en los placeres del mundo, o los buscamos en la bebida, o los buscamos en el trabajo, o buscamos satisfacer esa sed y esa hambre que hay en nosotros en el éxito o en la riqueza material.
pero no importa cuánto la busquemos, siempre nos deja insatisfechos. Es como si tuviéramos esa gran sed y tomáramos agua salada y no satisface la sed que tenemos. Jesucristo quiere, y es el único que puede satisfacer esa profunda sed que tú tienes de Él. Solo Jesucristo puede satisfacer esa hambre espiritual que tú tienes de Él. Por eso Jesús en varias ocasiones, cuando estaba aquí en la tierra, le decía a la gente que venía a Él: yo soy el pan de la vida. Yo soy el único que puedo satisfacer la sed. En otra ocasión decir: venid a mí todos los sedientos y yo os daré de beber. En otras palabras, Jesucristo nos promete saciarnos esa sed y esa hambre que hay en nosotros. Mira las circunstancias en que Él dijo estas famosas palabras: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Fue la última noche que Él estaría con los discípulos. Es una noche muy dramática, llena de momentos dramáticos, donde hay muchas pasiones que se hacen de notar. Él ha estado unos momentos antes con ellos participando de la cena del Señor, y en esa cena Él ha dicho: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos han reaccionado con asombro, con dolor. Y la pregunta en los labios de cada uno de ellos fue: ¿seré yo maestro? Porque todos se sabían capaces de poderlo hacer. Finalmente Jesús le dijo que sería aquel que comía y Él le daba de comer. Y tú sabes que en la costumbre de ese tiempo las mesas eran bajitas. La gente se recostaba con un codo en el piso y con el otro daban de comer, y tenían usualmente a dos personas a su lado. Una persona que ellos respetaban y honraban y otro que era su amigo. Y en esa noche Judas fue sentado al lado de Jesús en la posición que usualmente ocupaba Pedro. Y cuando Jesús dice: aquel que le dé comer, le da de comer a Judas en señal de amistad. Es como si Jesús le estuviera dando a Judas la última oportunidad para que se arrepintiera. Pero luego más adelante Él mira a Judas. Judas, impávido, no acepta esa invitación al arrepentimiento. Y entonces Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Él sale a la noche a planear y ejecutar su traición. Pero en una noche llena de emociones. No solamente eso, han salido de allá, Jesús les ha pedido que oren. Ellos están allá en el jardín de Getsemaní, y ellos están orando. Y es allí donde Jesús luego comienza a compartir con ellos. Y Jesús les dice a ellos: no se turbe vuestro corazón, porque aunque yo estoy por partir de ustedes, yo voy a adelantarme a ustedes, voy a ser un precursor que va delante de ustedes, y yo voy a preparar un lugar, voy a preparar mansiones celestiales para que donde yo esté, vosotros un día también estén. Jesús le está hablando del cielo, pero en ese momento Tomás le hace una pregunta sincera. Cuando tú miras a Tomás en las Escrituras, algo tú ves en Tomás que es innegable. Tomás es un hombre honesto, sincero. Él te dice lo que piensa, él no se esconde, él no aparenta, él no proyecta una imagen falsa de sí mismo, él es lo que es. Y él le dice: Señor, párate ahí, tú dices que te vas, que nosotros sabemos el camino. Yo no sé para dónde tú vas y yo no sé el camino. Y ahí es donde Jesús le dice estas palabras, le dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y con eso Jesús estaba contestando las tres grandes incógnitas del ser humano. Primero, le estaba contestando la pregunta del propósito. ¿Hacia dónde vamos? Hay un camino que debemos llevar. Le estaba diciendo la gran pregunta del ser humano: ¿en quién puedo confiar? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde puedo descubrir la verdad que me dé la satisfacción que anhelo? Y tercero, le está hablando de su vida misma, el deseo de saber el propósito por el cual estamos aquí. Pero vamos a verlas una por una. Y allí lo primero que Jesús les está diciendo es: yo soy el camino. Acuérdate que Jesús está hablando a discípulos judíos. Los judíos tenían un concepto del camino muy importante. Lo habían leído en las Escrituras, que ellos honraban en Deuteronomio 5, 32 y 33. Moisés le había dicho al pueblo de Israel: no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino
que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Ellos veían el camino como una senda moral que ellos tenían que seguir. Era el camino de vivir cada día caminando con Dios. Y por eso la oración de David en el Salmo 27, el verso 11, enséñame, oh Señor, tu camino. En otras palabras, ellos pensaban que había muchos caminos que tú y yo podíamos tomar en la vida, pero había un camino, el camino de Dios. Y ese era el camino que ellos querían seguir, porque cuando tú tomabas el camino de Dios, Dios caminaba contigo. Y por eso en el libro de Génesis se nos dice que no caminó con Dios. Se nos dice que Noé caminó con Dios. Se nos dice de muchos hombres y mujeres de Dios que caminaron con Dios. ¿Por qué caminaron con Dios? Porque estaban caminando en el camino de Dios, y cuando tú tomas el camino de Dios, Dios siempre camina contigo. Entonces tú y yo podemos caminar con Dios. Nota que Jesús le está diciendo que Él era el camino. En otras palabras, esto tiene varias connotaciones. Mira, lo primero que quiere decir es que Jesús era el que estaba mostrándote el camino que tú debías seguir. Él iba frente de ti. Él era el precursor que tú deberías seguir sus pasos. La palabra precursor en griego es podromos, y lo que quiere decir, se refería en dos maneras. Se usaba para referirse a las tropas de reconocimiento, aquellos soldados que se adelantaban para estudiar el terreno, ver si había enemigos, emboscándoles. Ellos querían ver qué estaba pasando para que el resto del ejército pudiera ir después. Pero también se usaba de una barcaza. Cuando un gran barco iba a llegar a un puerto, usualmente había una pequeña barcaza, una pequeña nave, un navío que se adelantaba, era pequeño, con soga se adelantaba, y entonces ellos remaban para asegurarse que si aquel gran barco venía, no iba a tener lugar donde encallarse, que no iban a haber rocas, que todo estaba despejado, que ellos podían avanzar. Y lo que Jesús nos está diciendo es que en cierta medida Jesús se iba a adelantar. Jesús les había dicho que Él iba a ir primero al cielo, iba a adelantarse a preparar un lugar para ellos. Él sería el que marcaría el camino que ellos deberían seguir. Pero también significaba que Cristo sería el guía que les llevaría en ese camino. En otras palabras, ellos no estarían solos en esa senda. Dios caminaría con ellos en la persona de Jesús. No sé de ti, pero yo te puedo decir que yo tengo una gran habilidad para perderme. Gracias a Dios por los grandes artefactos tecnológicos del GPS, esos instrumentos de posicionamiento global que nos pueden ahora dirigir a dónde vamos. Es maravilloso tenerlos, pero ¿sabes qué es más maravilloso que tener el mejor y más sofisticado artefacto de posicionamiento global? Lo mejor que nada es tener una persona que sabe el camino y está contigo y te puede guiar directamente, paso por paso, a donde vas. Un guía es mucho mejor que un instrumento, ¿no es cierto? Especialmente si la persona sabe y conoce todo acerca de un lugar que conoce muy bien. Y te puede decir, no te vayas por esta calle. Te dice que te vayas por acá, pero no, mejor vete por acá porque mira, y te puede decir lo que está pasando. Bueno, el punto es este. Jesucristo es nuestra guía. Él es nuestro amigo. Él está dispuesto a llevarnos directamente al Padre que nos ama y nos espera. Él dijo, yo soy el camino. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre sino por mí. Eso ha hecho que muchas personas hoy de diferentes religiones critiquen a los cristianos por decir que Jesucristo es el único camino. Ellos nos acusan de ser discriminatorios, de ser arrogantes, de pensar de que cómo es posible. Algunos dicen todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones son buenas, dicen otros. Pero lo cierto es que no somos nosotros los que lo decimos. Nuestro Señor mismo dijo, nadie puede ir al Padre sino solo a través de mí. Jesucristo presentó una visión singular y la razón es sencilla. El Padre mismo había enviado a Jesús para que Él fuera el único camino que le llevaba a Él. Así que no hay otro camino, no hay otro nombre mediante el cual tú y yo podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede salvarnos, solamente Jesucristo nos puede llevar al cielo. Solamente tomando su camino
podemos caminar con Él hasta llegar al trono de la gracia del Dios que nos ama. Y Jesucristo es un poderoso Salvador. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ten por seguro, el camino es seguro, Jesucristo puede salvarnos. Él no nos va a confundir, Él no nos va a abandonar o desamparar. Si has creído en Jesucristo, tú estás seguro en Él. Tú puedes confiar en Jesús. Pero Jesús no dijo solamente que Él era el camino. Jesucristo también dijo, yo soy la verdad. Es interesante que en la mentalidad judía, el camino y la verdad iban tomadas de la mano. Mira el Salmo 86:11. Enséñame, Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. En el Salmo 26:3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos, ando yo en tu verdad. En el Salmo 119:30, David dice, o si fue Esdras el que lo escribió, dice, escogí el camino de la verdad. Para el judío, caminar en el camino de Dios era caminar en el camino de la verdad, porque Dios era verdad. En Él no había sombra de falsedad. Es como si Dios fuera pura luz, sin sombras en Él o alrededor de Él. Jesús le está diciendo, yo soy la verdad personificada. Jesús está hablando de la verdad moral. Tú puedes confiar en lo que Jesús decía. Jesús decía, verdaderamente te digo, y con eso nos estaba diciendo que lo que Él decía no tenía ni una pizca de mentira en Él. Jesucristo es confiable. Tú puedes confiar en su pacto, tú puedes confiar en sus inquebrantables promesas. Si la Biblia lo dice, créelo, porque Jesucristo no puede mentir. Él es veraz todo el tiempo, aunque todo el mundo se ha hallado mentiroso. Cuando Jesús le dijo a Tomás, Tomás, yo soy la verdad, le está diciendo a Tomás, tú puedes confiar en mí. Creed en Dios, creed también en mí, le dijo Jesús. Tú y yo podemos confiar en Jesucristo, podemos confiar en su palabra. No seremos defraudados ni desilusionados. El enemigo de Dios, el diablo, es el padre de toda mentira. Ese sí que no puede decir la verdad. Pero cuando tú y yo en la vida nos enfrentamos ante sus acechanzas y ante el acoso acusatorio del enemigo, recuerda, la palabra de Dios es verdad, Jesucristo es verdad. Cuando el enemigo te acusa, usa la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Dile al diablo, yo no creo tus palabras. Cuando el enemigo quiere venir y abrumarte con temor, dile, no, Dios no me ha dado a mí espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el enemigo viene y te acusa diciendo que tú no eres digno de Dios, lee la palabra de Dios y encuentra referencia donde Dios dice de ti que lo que Él ha santificado, el diablo, no lo puede acusar, no lo puede condenar. Déjale saber que tú estás en Jesucristo, que Jesucristo está contigo. Todo lo puedes en Cristo. Él es tu poder, Él es tu fuerza y Él es tu protector. Clama las promesas de Dios, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo es verdadera. Él es confiable. Y finalmente, Jesucristo dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Él está hablando a la vida espiritual. Sabemos que Jesucristo es el creador de todo lo que existe. Los griegos tenían dos palabras para la vida. La primera era bios, de donde viene la palabra biología. Y Jesucristo es el creador de todo el mundo natural. Todo lo que tiene vida fue creado por Jesucristo. Jesucristo es el creador de todo cuanto existe. El Padre decía, enviaba la palabra y Jesucristo iba y lo hacía. Jesucristo era conocido como la palabra antes de que Él se humanizara en la persona de Jesús de Nazaret. Pero ¿sabes qué? Jesucristo también es vida espiritual. Bios era la palabra griega para biología, pero para la vida espiritual era la palabra zoe. Y esa palabra significa que hay vida espiritual que Cristo trae a nuestras vidas. Cuando tú y yo tenemos hambre y sed de Dios y clamamos a Dios y le pedimos, Señor Jesucristo,
manifiesta tu vida en mí. Esa vida espiritual viene a nosotros, porque Cristo es el autor de la vida, no solamente biológica, sino espiritual. En el tiempo de Jesús, un hombre muy reconocido, un maestro de la ley judía, fue una noche a ver a Jesús. Su nombre era Nicodemo. Algunos piensan que fue de noche porque tenía miedo de que lo vieran. Otros dicen, bueno, a lo mejor fue de noche porque no podía esperar hasta la mañana. Tan hambriento y deseoso estaba de escuchar la palabra de Jesús. Pero allí estaba Nicodemo y Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que tú no nazcas de nuevo, no nazcas del Espíritu, no le rindas tu vida a Dios, tú no puedes ver el reino de los cielos. Él le está hablando de un nuevo nacimiento. Así como hemos nacido físicamente en este mundo material, tenemos que nacer espiritualmente. Y tú y yo nacemos espiritualmente cuando le pedimos a Jesucristo que traiga su vida a nuestras vidas. Cuando le decimos, Señor, tú tienes razón, soy un pecador, perdona mis pecados, pero tráeme tu vida eterna. Y cuando Jesucristo trae su vida eterna desde ese instante, tú tienes una vida eterna en ti que un día te va a llevar al cielo. Es la vida que Jesús ha prometido. Y esa vida que Dios pone en nosotros obra transformativamente para hacernos semejantes a Jesucristo. La vida espiritual no se queda ahí nada más, empieza a cobrar fuerza y tú la alimentas con la palabra, con la oración, y esa vida espiritual va aumentando y tomando control de toda tu vida al punto de que llega a darte la manera de pensar de Dios, la mente de Cristo, y tú llegas a tener el corazón de Cristo también. Empiezas a ver al mundo como Jesús lo ve. Es la vida espiritual de Jesús la que nos transforma y nos cambia. Jesucristo es el único que sacia nuestra sed y hambre espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿tienes hambre y sed de Dios? ¿Tienes hambre y sed de conocer a Dios en medio de todo lo que hemos estado viviendo en esta pandemia? ¿Tienes hambre de buscar a Dios? Muchas veces, aun cuando hemos conocido al Señor y nos hemos apartado, de pronto Dios vuelve a darnos con cuerdas de amor y vuelve a presentarnos con la oportunidad de volver a caminar con Él. Y como el Hijo pródigo nosotros respondemos, volvemos a Dios, hacemos nuestra paz con Dios y esa vida vuelve a resurgir porque no se había ido de nosotros, pero vuelve otra vez a cobrar vida, rompe las ataduras que nosotros y el pecado había impuesto en nosotros mismos. Y de pronto esa vida vuelve a resurgir porque Dios nos recibe con los brazos abiertos. O si aún no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, pero sentimos esa hambre y esa sed, oh amado hermano, amada amigo que lo escucha, esta es la oportunidad para que tú le abras tu corazón a Jesucristo y le digas a Jesucristo, Señor, vengo a ti tal y como soy, pero deseo tu vida, deseo caminar contigo, deseo que tú reveles tu verdad a mi corazón. Quiero conocerte, oh Dios, quiero amarte, quiero agradarte, muéstrame cómo hacerlo. Y cuando tú traes tu corazón sincero, Jesucristo, que te ha estado alando con cuerdas de amor, Jesucristo manifiesta su vida, su poder en ti. Si no lo has hecho, esta es una buena oportunidad para hacerlo. ¿Por qué no pausamos e invitamos a Jesucristo a que venga a nuestras vidas, trayendo su vida, caminando con nosotros, revelándonos su verdad acerca de sí mismo? Vamos a orar. Dile a Dios, yo te presto las palabras, pero solo tú le puedes poner tu corazón. Dile a Jesucristo, Jesucristo, tú dijiste que tú eras el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino a través de ti. Dios mío, yo tengo hambre y sed de ti. Vengo a ti tal como soy. Perdóname mis pecados, mis imperfecciones, y dame la oportunidad de que tú vengas a mi vida y cambies mi vida. Te invito para que seas el Salvador mío, Señor. Perdona mis pecados y dame esa vida que tú prometes. La recibo por fe porque tú lo prometiste y tú no puedes mentir. Gracias por salvarme y por escuchar mi oración.
Si tú expresaste en esas palabras u otras semejantes, tú puedes tener la convicción de que el Señor Jesucristo te ha escuchado y ha venido a tu corazón y va a cambiar tu corazón. Yo te invito a que consigas una Biblia, empieces a leer este Evangelio de San Juan y pídele a Dios que te hable a través de su palabra, que tú lo llegues a conocer cada día más y Dios va a cambiar tu vida de manera que no te imaginas. Yo quisiera ahora terminar orando por aquellos que quizás ya conocen a Cristo, pero todavía sienten esa hambre y esa sed, porque Dios quiere saciarles con una nueva llenura del poder de su Espíritu Santo. Padre amado, venimos delante de ti, tú que sabes el corazón de tu pueblo, tú que ves el corazón de mis amados hermanos y hermanas, tú que ves el hambre y la sed que hay en ellos. Oh Señor, solo tú puedes saciarla. Tú eres el maná, el pan que bajó del cielo. Tú eres el agua que sacia nuestra sed espiritual. Oh amado Dios, llénanos otra vez más con el poder de tu Espíritu. Deja que tu Espíritu nos consuele, nos fortalezca y nos dé esperanza. Vuelve a hacer brillar la luz de la fe en nuestros corazones. Señor, aviva la llama que pusiste en nosotros y permítenos que nos acerquemos a ti con grandes expectativas de ser bendecidos, porque tú anhelas darnos más y más de ti mismo. Así que abrimos nuestros corazones y te recibimos, Señor. Llénanos de ti. Lo hacemos por fe, sabiendo que tú contestas conforme a nuestra fe. Por fe recibimos tu bendición y tu llenura, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesús. Amén. Amén. Bueno, amado hermano, te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Dios te bendiga. Muerto en pecado y maldad, sin Dios, sin esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad,